Muy bien, tenemos 22 alumnos en sala, 21 alumnos, ¿no? Estamos casi completos. Tengo algunos alumnos que todavía no se han adherido al Classroom. Les voy a pedir que conversen con los compañeros que faltan adherirse. Voy a mandarles el detalle de los correos electrónicos de quiénes son, porque lamentablemente hay algunos correos que no se los puede identificar, ¿no? Por eso es importante que cuando creamos nuestro nombre de correo electrónico, tenemos que poner mejor nuestro nombre, ¿no? Porque si ponen, por ejemplo, el osito guapo @hotmail, pues difícil saber, todos los ositos son guapos, entonces no se los puede identificar. Así que, por favor, me van a dar una mano con eso para que podamos evitar que alguno de los compañeros se quede sin pasar las clases ni recuperar el tiempo. Entiendo que están escuchando sin mayores dificultades. Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Bueno, primero, comentarles que hemos estado todos en un proceso de aprendizaje en todas estas semanas. La verdad que para mí es la primera vez que esta es mi primera clase aplicando este recurso. He estado trabajando, preparando el material, tratando de actualizar las cosas, porque una cosa es lo que mostramos en pizarra. Ustedes saben, a mí me gusta mucho trabajar con pizarra porque es un medio muy didáctico de hacer las cosas. Sin embargo, ahora tenemos que adaptarnos a esta modalidad porque así nos está exigiendo las condiciones de vida hacia adelante, ¿no? Es decir, no sabemos en realidad cómo va a comportarse el escenario general, pero que tenemos un cambio fundamental, pues lo tenemos al frente. Y tenemos que adaptarnos y cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? Desde el hecho de las reuniones, digamos, concentradas, de grandes grupos, pues eso ya va a ser parte de la historia, ¿no? Ya va a ser parte de la historia. Entonces, bueno, obviamente uno de los temas más complejos para nosotros ha sido el considerar que nuestras clases ya van a tener un toque, digamos, híbrido, ¿no? O mixto, si quieren. Probablemente cuando termine la cuarentena y se reglamente de nuevo un poco las cosas, pues vamos a volver a nuestras aulas, pero aún no sabemos en qué condiciones, ¿no? Entonces yo creo que lo que ya no vamos a tener son las clases hacinadas, en las cuales teníamos al compañero respirándonos prácticamente en la oreja. Aquello ya no va a suceder. Obviamente porque todos tenemos que preservar nuestra salud. Y el problema es bien complejo porque se dice que la gente de determinado rango de edad pues no tiene mayor riesgo, ¿no? Es decir, su riesgo de mortalidad, si se quiere, es muy bajo en un rango de edades, aunque eso no está totalmente definido por las estadísticas, sobre todo en nuestro país. Pero el problema es que cuando tú te enfermas o te contagias, puedes tú transmitir ese virus, llevarlo a tu casa y transmitirlo a tu papá, a tu mamá, a tus abuelitos. Es decir, nos podemos convertir todos en un vector. Y pues eso es lo delicado de esto, ¿no? O sea que, para terminar esta introducción,
estamos en el umbral de una nueva forma de hacer las cosas. Y bueno, yo creo que tenemos la capacidad suficiente como para nosotros lograr ese resultado, digamos, ¿no? Bien, les agradezco a ustedes la paciencia. En todo caso, hemos estado esperando esta clase por más de 3 días y estuve con problemas técnicos. Y agradecerle a nuestra compañera Teresa Paulín Rojas, que me dio un pitazo clave. Me dijo, hay una pestaña por ahí que activa el audio, y efectivamente, bueno, la pestaña está aparentemente oculta, pero está bien a la vista, que era la que había simplemente que activarla, y anoche lo logré, hice unas pruebas y ya estamos conectados. Bien, comenzaríamos la clase un poquito escuchándoles qué dudas tenían con el proyecto antes de entrar al tema y al material que ya les he enviado como prácticas, las 6 y las 7. Pero empezamos con el proyecto, así que yo voy tomando nota y tienen micrófono. Adelante, los que no tienen micrófono, escriben en el chat, por favor. Hola. Hola, ingeniero. Buenos días. Hola, Víctor. Una consulta. En las hojas que nos ha proporcionado a principio de semestre, en la parte de, que ahí indica proyecto, lo voy a leer en sí. Dice proyecto 2, diseño geométrico, que será el diseño de planos de planta y perfil, incluyendo diseño de sección transversal, diseño de peraltes, cálculo de sobreanchos y de planteo y esas cosas. Entonces, mi duda es que no hemos avanzado, yo creo, por la parte de peraltes y sobreanchos. Entonces, esa parte no incluiría entonces en el proyecto Inge. Cosas que no hemos avanzado. Eso vamos a ponernos de acuerdo ahora con el material que les he enviado. Ustedes ya podrían completar aquello. Y entregaríamos el proyecto con ese adicional, digamos, ¿no? También podemos fijar, habíamos fijado la entrega del proyecto para mañana. Podemos ver una fecha con base en esta clase para que ustedes puedan completarlo el proyecto, incluyendo todo este alcance, ¿no? Pero lo otro sería que el proyecto lo entreguemos como está, con planta y perfil, y que peralte y sobreancho pasen a formar parte ya del proyecto 3, que tiene que ver con movimientos de tierra básicamente. Y es ahí donde el famoso corredor que se hace con el programa, pues tiene ya sentido, ¿no? Porque vamos integrando las dimensiones de la sección transversal en la planta y en el perfil. Adelante. Hola, ¿algún comentario, pregunta? ¿Qué pasó? Entonces, buen día, ingeniero. Entonces, las opciones serían, uno, presentar solamente lo que hemos avanzado. Dos, avanzar ahora lo que es perante y presentar con eso en otra nueva fecha. No sé si la entendí bien.
Tengo un problema con el retorno, no escucho, se me cortó. Entiendo que ustedes sí me están escuchando. Por favor, denme un minuto. ¿Alguien puede hablar, por favor, para verificar si tengo retorno? Hola, Inge. Ahora sí. Perfecto. Ya estoy bien. Hay un poco de... No, está bien. Ya, gracias, ya escucho. Inge, Sí, adelante. disculpe, hay un sonido aparte cuando usted no habla, no sé, ahí es molesto, igual no sé si es alguna máquina que tiene por ahí no, o si es el volumen de su retorno, no sé, pero suena a ti cada vez que no habla. Como static tension. Un pitido. Sí, un pitido. A ver, voy a apagar, cuando yo deje de hablar, voy a cancelar el micrófono y creo que ahí está el problema. A ver, vamos a hacer la prueba, cancelo el micrófono y alguien exprésese y vemos si sigue el ruido. Hola, buen día. No se escucha el pitido. El problema es en su micrófono, Inge. A ver, ¿cómo estamos ahora? Aparece en momentos, incluso cuando usted está hablando, un poco de ese sonido. Bueno, continuaremos con la clase y vamos a ver, vamos a ir probando, ¿no? Y a ver si va mejorando, porque puede ser ese retorno, así que cada que yo deje de hablar voy a cancelar el micrófono. Bien, estábamos en el tema del alcance y bueno, había la posibilidad, decíamos, de que ustedes puedan entregar la planta y el perfil, porque yo tengo por lo menos 3 compañeros que han mostrado un avance muy considerable, y decíamos que el sobreancho y el peralte pueden ir ya con el siguiente proyecto, ¿no? O sea, podría haber ese cambio. Y si mantenemos el alcance, podríamos postergar la entrega unos días, donde tendríamos que ponernos de acuerdo ahora, ¿no? Les paso la voz. Inge, muy buenos días. Con referencia a la entrega, sería lo más pertinente que se lo haga este fin de semana, o sea, el día sábado. Y ya después con las correcciones, tal vez alguna cosa habríamos fallado, no sé, y con las correcciones ya lo podríamos modificar incluso para la tercera presentación. Y para el tema, digamos, de los peraltes y demás, yo creo que eso corresponde más al movimiento de tierras de ingeniero, porque ahí también se calcula áreas, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos presentarnos al ingeniero a posteriori, digamos, para el tercer proyecto. Eso sería mi punto de vista, ingeniero. Gracias. Sí, justamente yo había analizado esa situación, ¿no? En términos de que lo que viene adelante se integra mejor a la parte de peraltes y sobreanchos, de tal manera que podamos cerrar este segundo proyecto, porque básicamente tiene que ver con el ajuste de la línea horizontal, el cálculo de las espirales de transición y obviamente las curvas verticales. Más bueno,
la concepción del diseño en planta y perfil. Ustedes ya han recibido la retroalimentación del proyecto 1, entonces ya tienen una idea clara de qué es lo que tienen que mejorar. Donde yo encuentro todavía que está faltando un poco es el tema del formato de planos, ¿no? Entonces espero que en todo esto que hemos tenido, pues hayan logrado ir mejorando aquello y que esta presentación tengamos una calidad de planos mejorada, ¿no? A ver, les vuelvo a pasar la voz, jóvenes. Bueno, ingeniero, entonces, si es que digamos estaríamos con esto de la entrega sería para el día de mañana a mediodía, y aparte las prácticas 6 y 7 estarían ya con la fecha de entrega para el día lunes. Esa es mi duda ahí. Sí, podríamos mantener la fecha de entrega, si bien no mañana, podemos llevarla hasta el domingo, de tal manera que ustedes puedan afinarlo un poco más. Y las prácticas las podemos llevar hasta el próximo jueves, si están ustedes de acuerdo. Me parece una buena opción, ingeniero. Sí, ingeniero, estaría, la verdad, un poco más aceptable, ¿no? Lo del horario, porque las prácticas de 17 también nos van a tomar tiempo para entregarlas el día lunes. Sí, además en el chat también están comentando algunos otros compañeros que están de acuerdo. Perfecto. Entonces quedamos acordando en eso. El proyecto hasta el domingo a las 11 de la noche y las prácticas el jueves también hasta las 11 de la noche. Anótenlo, por favor. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Está bien, ingeniero. Una consulta, el proyecto, ¿a dónde vamos a subirlo? ¿Nos van a mandar un link que nos enviaron antes o va a habilitar una tarea en el Classroom? El proyecto, yo voy a enviarles el link. Vamos a mantener todavía el Google Drive que tenemos, con el que hemos empezado, ¿no es cierto? Igualmente las prácticas vamos a mantener todavía hasta que no terminemos de migrar totalmente al Classroom. Lo que sí en adelante, toda la programación que va de hoy día hasta que acabemos la materia, ya es a través del Classroom, ¿no? Mientras tanto, lo que está pendiente lo vamos a ir cerrando con nuestros anteriores vínculos. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Sí, ingeniero. Otra consultita, bueno, más que todo petición, ya que vamos a seguir con el Drive para mandar la práctica y el proyecto, sí, por favor, le pediría, por favor, que sí nos mande los enlaces, ya que para la práctica 4 y 5 no nos aparecía, y no sé, algunos sí. En mi caso, por ejemplo, la carpeta donde se supone que había que subir, no había, hasta que un compañero recién me pasó el enlace. Entonces, para no tener ese problema de subir el momento indicado las prácticas y el proyecto. De acuerdo, alumna, pero hay un tema. Ustedes tienen que saber que hemos creado un grupo WhatsApp también. Tenemos los correos electrónicos. Si hay alguna dificultad, es muy simple escribir en el WhatsApp y decir no tengo acceso o nos falta el vínculo o cualquier consulta, ¿no?
Entonces, no se queden con la dificultad queriéndola resolver ustedes. Si es una dificultad por omisión mía, por olvido, por lo que sea, el medio de comunicación, ya sea el WhatsApp o el correo electrónico, está para eso, ¿no? Así que tengan siempre presente eso, es decir, los que me han escrito a las 12 de la noche, algunos hasta la 1 de la mañana, saben que si yo estoy despierto les contesto, porque, digamos, es mi tarea, ¿no? Es mi tarea poder atender consultas de ustedes y es mi misión que entre todos logremos el aprendizaje significativo. Entonces, a mí no me molesta responder correos o llamadas, inclusive, no importa la hora. Ahora, si estoy durmiendo y es muy tarde, bueno, no voy a poder contestar, ¿no? Porque ya obviamente estoy con los ojos cerrados. Pero escriban, no se queden con las dudas. Así que no pierdan esa confianza, ¿ok? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra duda específica respecto al proyecto? De la retroalimentación que les he enviado de su proyecto 1, he conversado con 2 grupos, se les ha aclarado mi punto de vista. Yo entiendo que el resto de los grupos ha entendido sin mayor duda y que en esta entrega del proyecto 2 pues vamos a encontrarnos con una respuesta mucho más efectiva para ustedes, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver el tema de diseño de la transición de peraltes. En realidad, se trata de un ejercicio. Yo les he enviado 2 ejercicios resueltos. Ustedes necesariamente saben que deben complementar esta clase, esta cátedra de prácticas, con la lectura y el repaso de lo que ven en la cátedra de teoría y con lo que han aprendido ya en Carreteras 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es como cuando estamos en nuestra clase presencial, mostramos un ejercicio que tendríamos que haberlo resuelto conmigo, pero ya se los he mandado yo resuelto y para que ustedes lo vayan detallando. Entonces, lo que vamos a hacer en adelante es una explicación conceptual y si tienen alguna duda, pues vamos a fijar una próxima clase en la cual vamos a poder entrar en detalle. ¿Alguna consulta antes de entrar en materia? Muy bien. Diseño de la transición de peraltes. Es importante que tomemos en cuenta que el peralte debe desarrollar una transición desde la sección tipo con bombeo normal hasta la sección peraltada en el centro de la curva. Ustedes pueden apreciar una sección tipo en curva. Vamos a ir mostrando los elementos. Esta curva, por ejemplo, es una sección de un segmento de carretera con un peralte máximo de 8%. Si ustedes han revisado ya la teoría, en todos los manuales de diseño geométrico de carreteras, cuando hablamos de carreteras, de redes viales de primer orden, lo que llamamos nosotros red vial fundamental en Bolivia, para encontrar que el peralte máximo en carreteras es de 8%. En caminos vecinales, caminos de acceso,
nosotros nos encontramos con peraltes que pueden llegar incluso hasta el 10 o hasta el 12%, ¿no? Pero bueno, eso es en condiciones de caminos con radios muy pequeños, etc. Entonces, en carreteras vamos a hablar que el peralte máximo en todos los casos es del 8%, no más que eso, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el caso de una sección en terraplén con tramo curvo para radios menores a 380 metros y sobre ancho. Este gráfico que ustedes tienen aquí es una sección tipo de un proyecto específico. Es decir, no es que todas las carreteras tienen esta sección transversal, ustedes lo saben. En el caso de esta carretera particular, ustedes tienen aquí el terreno natural. Confírmenme si pueden ver el puntero. Sí, se ve el mouse, ingeniero. Sí, el mouse, ingeniero. No, yo no alcanzo a ver, ingeniero, disculpe. Ahora ven. Sí, ingeniero. Okay. Bien, entonces, como les iba diciendo, esto es una sección tipo en curva, ¿no es cierto? Fíjense, tenemos el ancho de calzada con 365 metros. Bueno, estos 365 metros, yo sigo, digamos, peleándome con autoridades para siempre andar justificándome 365. Ya lo hemos explicado a ustedes en clase y vamos a mantenerlo como 365. Fíjense en el carril interno, si quieren, de la curva, porque ustedes saben, el carril interno es el que deprime la cota de borde y el carril externo es el que eleva la cota de borde. Entonces, fíjense, en el carril interno tenemos el sobreancho, que es el 70% del valor del sobreancho. Eso es muy importante. Fíjense, en el carril externo, el sobreancho es el 30% del valor calculado del sobreancho. Y fuera del sobreancho recién tenemos la berma, tanto izquierda como derecha, que en el caso de este camino era 1.50. Ya les dije yo que de un tiempo a esta parte el criterio de diseño que en lo personal he adoptado es sugerir bermas de 2 metros por lo menos, ¿no? Dadas las condiciones de seguridad que representa una berma de 2 metros respecto a la berma de 1.50. Hay proyectos jóvenes en los que hemos logrado inducir una berma de 2.5 metros. Es decir, un logro importante, digamos. Sin embargo, bueno, comprenderán que el costo de la obra también se ha vuelto más importante, porque fíjense, es un metro más, o sea, 50 metros, o pongámosle 2,5 por 2,5 son 5 metros más de estructura desde la infraestructura que es el terraplén hasta el pavimento propiamente, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que estamos avanzando. Otro aspecto que tienen que apreciar en esta sección transversal, que estamos, como siempre, ¿no? Vamos concatenando los criterios y estamos entrando a la parte de secciones transversales. Fíjense, este es un talud que tiene pendiente uno vertical para 2 horizontal. Acá a la izquierda es la misma pendiente, pero por la configuración de la sección transversal hay un efecto óptico que nos hace ver que este talud parece más tendido, ¿no? Pero bueno, en realidad no es así, simplemente es por la forma y que nos genera un efecto visual de esa magnitud. Bien, lo importante es que esta es una sección tipo en curva y aquí pueden ustedes apreciar la pendiente. Este es un plano en escala, digamos,
proporcional horizontal vertical, o sea, aquí no hay ninguna deformación, ¿no? O sea, así como está en el terreno. Obviamente, cuando vean un camino de estos, ustedes ya se van a dar cuenta de qué magnitud es el Peralta. Y es bien interesante porque a medida que uno que se va familiarizando con esta clase de proyectos, de obras, pues ya con tu ojo vas a definir esta carretera, esta curva tiene tanta Peralta, es parte del desarrollo de competencias que nosotros llamamos, ¿no? Ustedes están comenzando hoy, pero tengo la certeza que de aquí a unos 2, 3, 4, 5 años ustedes ya van a poder decir en campo, este es el valor de Peralta. Ojo. Bien, cuando hablamos de la transición, a ver, antes de pasar de esta laminita, ¿alguna pregunta, alumnos? Inge, una pregunta, ¿podría determinar o podría explicarla? En el sobreancho dice 30%, en la parte superior, en la parte inferior dice 0,70 o 70. Muy buena pregunta, me ayudas mucho. Se me estaba escapando ese detalle. Aquí yo tengo 70% y aquí yo tengo 30%, ¿sí? Es decir, cuando calculamos el valor del sobreancho, porque el valor del sobreancho lo vamos a calcular con base en ¿qué? Con base en 3 parámetros importantísimos. Primero, el camión de diseño. El camión de diseño tiene unas características físicas que establecen la necesidad de un sobreancho cuando este vehículo está circulando en curva. El segundo elemento importante del sobreancho es el radio de la curva. ¿Sí? Es la dimensión de ese radio de la curva. Entonces, en función de eso es que se calcula cuánto necesita ese camión con esas dimensiones para ese radio y se define un valor de sobreancho que es este valor. Ahora, hay diferentes criterios. Fíjense, cuando yo estaba sentado donde ustedes están sentados, el criterio que se manejaba en la época que nos transmitían nuestros docentes, el sobreancho al 100% lo cargábamos en la parte interna de la curva. Perdón, tengo una llamada muy importante, voy a hacer una pausa. Emergencia, así que, bueno, volvemos a la clase. Estábamos en el concepto sobre ancho, decimos que cargamos. Antiguamente se cargaba el 100% sobre ancho al lado interno de la curva y ahora lo cargamos según determinados criterios, ¿no? Hay bibliografía o criterios que cargan 50-50. En el caso específico de este proyecto habíamos asumido 70-30, ¿no? Pero lo normal podría ser 50-50, es decir, depende de algunos factores, por ejemplo, el valor del Peralta máximo, de la dimensión del vehículo de diseño, etcétera. Es un poco al criterio del proyectista. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con carreteras donde los radios son realmente muy pequeños, muy cercanos al mínimo, normalmente vamos a preferir cargar el sobreancho al 100% lo del interno. ¿Okay? Esa era una aclaración importante con base en la pregunta de nuestro compañero. Cuando hablamos de la transición del Peralte, ustedes ya saben, fíjense en este punto, que sería el principio de la tangente de alcance. Este gráfico ya lo hemos estudiado cuando hablábamos de la transición de la curva de transición. Pero acá ya lo explicamos desde el punto de vista del Peralte. Fíjense, acá podemos apreciar una sección tipo en bombeo normal y la tangente de alcance es la longitud
TA es la longitud que requerimos a la velocidad de diseño recorrer para llegar al inicio de la transición que llamamos tangente espiral, donde la calzada externa de la curva se eleva hasta alcanzar pendiente horizontal, es decir, la posición horizontal, que es en un punto, fíjense, solamente es este punto, y esa transición continúa en una rotación, ¿no es cierto?, hasta a través de la longitud de la curva de transición hasta alcanzar el peralte máximo en el inicio de la curva circular, es decir, en el punto espiral circular. Y el borde externo, a partir de ese punto, desarrolla peralte máximo hasta el punto en el que termina la curva circular y comienza la espiral de salida y continúa la transición hasta volver al bombeo normal. En el caso del borde interno, tenemos que el borde interno mantiene su bombeo normal, ¿sí?, hasta que llega al punto en el cual el peralte del borde externo ha igualado al bombeo normal, pero con signo contrario, es decir, está igualito que el bombeo normal, y a partir de este punto la rotación ya es alrededor del eje de las dos calzadas hasta alcanzar el peralte máximo. Desarrolla peralte máximo durante toda la curva circular, y a partir del punto CE la transición va a la inversa, si quieren, hasta volver al bombeo normal. ¿Qué pasa con la transición de peralte en curva circular simple? La transición de peralte en curva circular simple es exactamente la misma en cuanto a la mecánica de la transición, pero la ubicación de los puntos notables es diferente. ¿Por qué? De acuerdo con uno de los criterios, vamos siempre a dejar claro, ¿no?, que lo que nosotros discutimos en clase es un criterio, una forma de hacer las cosas. Existen diferentes criterios, diferentes opiniones técnicas. Y eso es lo que tienen ustedes que capitalizar como idea, porque cuando sean profesionales tienen que entender que hay distintas formas de hacer. Nosotros podemos especializarnos en una de esas formas de hacer, pero no quiere decir que esa sea la mejor, ¿no es cierto? O sea, puede ser la mejor según circunstancias, no necesariamente para todo. Pero fíjense, este es un criterio en el cual la tangente de alcance, se la calcula a partir de una transición que nosotros calculamos igualmente bajo el mismo criterio que calculamos la longitud de espiral, pero en este caso simplemente sería calculada como una longitud de transición de peralte, porque en una curva circular simple ustedes saben que no existe espiral de transición, sino directamente pasamos de la tangente a la curva, o lo que llaman en la bibliografía americana a la curvatura máxima. Sí, un minuto. Hola, Chichito. Continuando, estamos
recapitulando, esto lo habíamos visto también ya en la parte de espirales, pero fíjense, aquí calculamos la longitud de transición como de la misma manera como calculamos la transición para curva horizontal, ¿no? Entonces, en la curva circular simple tenemos la transición de entrada y la transición de salida, y fíjense, esta longitud de transición la recorremos en 3/5 partes de su dimensión hasta llegar al principio de curva circular. Es decir, el peralte empieza a hacer transición antes de que la vía entre en curva circular. ¿Ok? Entonces, tenemos que en 3/5 ha desarrollado el principio de curva, los 2/5 restantes ya estamos dentro de la curva circular, y el resto, bueno, desarrolla peralte máximo hasta el caso inverso, ¿no? Entonces va en el caso inverso y tenemos la transición de peralte en curva circular simple. Aquí les había yo proporcionado un ejemplo de cálculo donde ustedes tienen el cálculo geométrico de un tramo de carretera. Identificamos los elementos, bueno, el azimut, el sentido de la curva. Es muy importante, por ejemplo, a ver, este ejercicio podría volverse un combo donde nosotros podríamos facilitarles únicamente el azimut y ustedes calcular el sentido de la curva a partir del azimut, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante el sentido de la curva? Por la forma como debemos diseñar la transición del peralte. Entonces, no es lo mismo un peralte derecha en curva derecha que la transición en curva izquierda, ¿no? Otro elemento fundamental es el radio, porque a partir del radio nosotros calculamos la magnitud del peralte, la longitud de la espiral de transición, la longitud de transición, la longitud de la curva circular, y fíjense, acá están las progresivas de los puntos geométricos de la curva horizontal. Entonces, tomamos los puntos que los identificamos aquí, T, E, S, C, E y T, ¿no? Entonces, T, S, C, E, T. Y en función de toda esta información, nosotros pasamos a calcular lo que sería el peralte. Tengo un problema, necesito cambiar la presentación de la pantalla ahora. Vamos a detener esta presentación y vamos a habilitar en pantalla completa. Ok. Pero hace un momento no compartía la pantalla completa porque todavía estaban entrando compañeros, ¿no? Bueno, ahora sí. Fíjense, estamos hablando de... ¿Están viendo la pantalla completa? Un retorno, por favor. Perdón, ¿no están viendo completa? No se ve nada, ninguna pantalla compartida. A ver, voy a volver a ver. ¿Cómo estamos ahora? Sí, ahora sí. Sí, ya soy ingeniero. Ok, gracias. Bien, entonces decíamos que para el ejemplo de cálculo tenemos que identificar el sentido de curva, obviamente el radio, la longitud de la transición, la longitud de la curva circular, las progresivas. Entonces, nosotros calculamos el peralte en función de que ustedes ven el manual de la ABC, nos establece un par de relaciones, ¿no es cierto?
para carreteras, que sería la que estoy marcando con el cursor, y para caminos sería el cuadro de arriba. Ustedes pueden identificar estas fórmulas en el manual de la ABC, y estaría acá el cálculo de los dos criterios. Esto, fíjense, el cálculo con puntitos corresponde a carreteras, el cálculo con líneas segmentadas corresponde a caminos. Perfecto. Entonces, acá tendríamos la primera curva. Nuestra primera curva, ¿qué radio tiene? Tiene un radio de 500. Tiene un radio de 500, y para un radio de 500, ¿en qué estamos analizando una carretera? El peralte es de 8%, ¿sí? Entonces, para un radio de 500 tengo 8%. Mi siguiente curva tiene un radio de 350, acá tengo 350, mi peralte es de 8%. Entonces, yo voy calculando estos valores, los calculo utilizando estas fórmulas, o de una manera rápida puedo hacerlo a través de gráficos. Sin embargo, el gráfico me va a proporcionar valores en los cuales no puedo afinar el detalle del decimal, ¿no? Vamos a la siguiente curva, sería la curva de 650, que en nuestra gráfica estaría por aquí. 650, y si sigo las fórmulas o el gráfico, tengo el 8% de valor de peralte. Continuamos. La siguiente curva es una curva de radio 800. Vengo aquí, mi radio 800. Y acá, por ejemplo, ya tengo una dificultad. Acá yo podría, viendo la escala gráfica, decir 750, pero si yo calculo, en realidad mi peralte es 7.51%, ¿no? Bueno, diremos que de 0.01 de diferencia no es determinante. Y es un poco a criterio del proyectista en la final o no. Sin embargo, comentarles que siempre estamos sujetos a una revisión de algún especialista cuando presentamos un proyecto, y podrían exigirnos que hagamos cálculos con precisión decimal. El siguiente radio, ¿cuánto sería? 950. Tengo mi radio de 950. Igualmente tendría, si aplico simplemente apreciación gráfica, tendría 6,75%, y haciendo el cálculo tengo 6,71%. La siguiente curva es una curva amplia ya de radio 2000. Fíjense, el peralte, aún en una curva de radio grande, el peralte no deja de ser importante. Estamos hablando de un peralte de prácticamente 3.8%, y cuando calculamos aplicando las formulitas tenemos 3.83, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos calculado hasta aquí? Lo que hemos calculado hasta aquí ha sido básicamente el valor del peralte. Y yo tengo ahora el cálculo de la transición. Para el cálculo de la transición, yo me apoyo en un gráfico en el cual tengo en abscisas las progresivas y en ordenadas el valor del peralte. Entonces, fíjense, yo tengo la primera curva. La primera curva era de qué magnitud, era una curva de radio 500, peralte 8% y longitud de transición 70 metros, ¿sí? Y si voy más atrás, voy a tener que esta curva empezaba en la progresiva, la transición de la curva de transición empezaba en la progresiva 8 más 847.59. Entonces yo vengo al gráfico, al diseño, y tengo que mi curva empieza en la 8 más 847.59, ¿sí? Calculo mi distancia de paso. ¿Cómo calculo mi distancia de paso? Calculo haciendo la relación entre el peralte máximo, ¿es cierto? Entre el peralte máximo y la longitud de transición. Entonces calculo un triángulo de base LE y de altura 8%.
y en función de esa magnitud calculo la distancia de la tangente de alcance, ¿cierto? A ver, haga el cálculo, verifíquenmelo. Es una proporción de un triángulo, ¿no? 2.5 es a L, como 8 es a 70. ¿Y cuánto les da? ¿Alguien ha hecho el cálculo? 21.875. Perfecto. Es lo que tienen ustedes consignado aquí, ¿no? 21.875. Entonces, esta progresiva yo la tengo ya calculada de la geometría. La progresiva de mi tangente de alcance tiene que ser esto menos 21.875. Ustedes ya tienen la progresiva de la circular. La longitud de la curva circular también tiene la siguiente progresiva, y la tangente de salida, como es una curva simétrica, pues va a tener su tangente de alcance a la salida igual a la tangente de alcance a la entrada. Entonces, con esta información, fíjense, yo configuro este gráfico de la transición. Y tengo mi peralte a la izquierda, porque mi peralte a la derecha. Esta es una curva que tiene sentido derecha. Entonces acá, por ejemplo, deberíamos colocar lado derecho, ¿no? Me voy a la siguiente curva. La siguiente curva manteniendo siempre como referencia las progresivas del inicio de la transición. Y fíjense acá, como mi peralte es 8%, mi longitud de transición es 70, mi bombeo normal es 2.5, mi tangente de alcance va a ser exactamente el mismo valor que el de la curva anterior, ¿no? Cualquier variación que hubiera habido, por ejemplo, esta curva en vez de 70, que habría sido 60, aún para estos 8 metros, mi tangente de alcance habría sufrido un cambio, ¿no? Siendo menor mi longitud de transición, mi tangente de alcance también habría sido menor en proporción. Entonces ustedes pueden hacer los cálculos y verificar los valores. Fíjense aquí, estamos ya con la siguiente curva. Hago el mismo cálculo, establezco para 8%, aquí sí tengo una variación, fíjense, mi peralte es 8%, pero hemos adoptado una longitud de transición de 90 metros. ¿Cuál es el motivo? Bueno, no lo sé, ¿no? Seguramente en el momento de hacer el diseño habíamos asumido algún criterio para que esta longitud sea mayor. Pero ahora fíjense, cuando teníamos 70 metros, teníamos 21, ¿verdad? 21.87. Con 90 para el mismo 8%, yo tengo ahora 28 metros de longitud de tangente de alcance. ¿Sí? Ahora, esa longitud y esa configuración de la geometría, fíjense, aquí me estaría generando una especie de conflicto. Pero bueno, en principio lo que hacemos nosotros es resolver. Acá estamos identificando ya cuál es el conflicto. Cuando calculo la siguiente curva y tengo un peralte de 7.51%, una transición de 100 metros, me encuentro con mi distancia de alcance de 33 metros, y fíjense acá tengo igualmente un conflicto, ¿no? Es decir, acá no hay conflicto, entre la primera y la segunda curva todo está ok, ¿no? Las transiciones están desarrollando sin mayor problema. Cuando llego a este punto ya tengo un traslape, una sobreposición en las transiciones. Acá en esta otra curva se me vuelve a presentar una condición similar de traslape. Veamos la siguiente curva. En la siguiente curva igualmente, a partir del T, yo calculo mi distancia de la tangente de alcance. Mi peralte máximo en esa curva era 671. Entonces fíjense, yo tengo ya esta condición. Igualmente tengo un conflicto.
Y me voy a la última curva, que ya no entra completa, pero fíjense, al inicio no tengo ningún problema porque la transición del borde se desarrolla con normalidad hasta concluir, va por bombeo normal, inicia la siguiente transición. ¿No? A ver, aquí es importante el criterio de todos. Por ejemplo, aquí pregunto, ¿qué solución podrían dar así de primera instancia? Respuestas. Buen día, ingeniero. Sería que mantengamos el peralte de 8% en esas dos curvas. Si usted se fija, el peralte es el mismo, ¿no? O sea, aquí está el peralte. Acá está 8, bueno, aquí está el valor del peralte de la cuarta curva, que era 6.71. Aquí está el otro 5 y aquí está el 3.80 y tantos, ¿no? Este es el 6 y pico, creo, sí. O sea, aquí el peralte es el mismo, pero fíjense, vamos a volver aquí atrás. Fíjense, acá yo tengo 70 y acá tengo 90, ¿no? Es decir, acá podría yo considerar una transición de 70 metros también, ¿no? Pero ¿qué pasaría con 70 metros? Probablemente esta acaba en la 3.46. Este está empezando en la 3.30. Sí, con 90 metros tal vez traslape desaparece, ¿no? Sí, una primera prueba que yo haría es verificar con mi cálculo de la curva horizontal y decir, a ver, si aquí mi condición de radio va, ojo, veremos el radio, ¿no? Nos estamos olvidando de ese pequeño gran detalle. Claro, fíjense, mi segunda curva tiene una transición de un radio de 350. La tercera curva tiene 650 metros de radio. Bueno, es posible que la longitud de la transición acá la hayamos determinado considerando que el radio es más amplio y que por eso habríamos puesto una transición más grande. Pero verificando la curva de transición, podríamos establecer tal vez la conveniencia de reducir esta longitud de transición a 80 o 70 metros o una magnitud que nos permita reducir o minimizar o eliminar directamente este concepto, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué va este comentario? Va que ustedes en la práctica tienen que jugar con los parámetros. Es decir, obviamente jugar con los parámetros quiere decir que ustedes verifiquen que las sobreposiciones, los cambios que ustedes puedan hacer para evitar estas sobreposiciones estén sustentados en el concepto de cómo puedo yo cambiar una longitud de transición. Por eso es que cuando hicimos la parte de práctica de la longitud de transición, nos hemos detenido bastante en evaluar los diferentes criterios. Ustedes han visto que hay varios conceptos de cálculo, ¿no? Incluso la AESTO nos plantea una forma de hacer las cosas y la ABC nos plantea otra forma. No son opuestas, ¿no es cierto? Más bien yo diría que se complementan, pero ¿qué me interesa, chicos? Que quede en nuestra cabeza que hay distintas formas de hacer las cosas. Bien, acá tengo otro traslape. Igualmente me encuentro con una curva en la cual la longitud de transición, en este caso, fíjense, es de 100 metros, ¿no es cierto? Desde este punto hasta este punto tengo básicamente 100 metros. Me parece, vámonos a la curva, aquí está. Esta es la curva acá, 100 metros, ¿sí? 100 metros, mi tangente de alcance es 33, mi peralte es 7.51, fíjense que ha bajado a 7.51, pero tengo un traslape, es decir, si yo considero el cálculo de esta curva independiente, esta empieza aquí, pero la anterior termina más adelante, o sea, eso es una inconsistencia, ¿no?
Es decir, constructivamente es imposible. Yo tengo que resolver esto de alguna manera. Como ya les dije, una sería primero reducir la longitud de transición aquí, con lo cual esto podría moverse un poco hacia adelante, este traslape, y este otro traslape podría irse un poco hacia atrás, y tal vez aquí yo podría también jugar con esta transición, en lugar que sea 100, ver, calculando obviamente, verificando todos los criterios, ver hasta dónde puedo yo reducir este 100, ¿no? Si puedo reducirlo a 90, no sé. Entonces fíjense que esto es dinámico, no es algo rígido. Es decir, nosotros podemos mover valores, acomodarnos. Obviamente todo tiene que estar justificado con un criterio y obviamente con la matemática, chicos, ¿no? Es decir, no es, tampoco es a ojo, ¿no? No es a corazones. Para eso estamos verificando matemáticamente las cosas. Y cuando me voy a la curva siguiente, fíjense, me encuentro con el mismo conflicto, ¿no? Me encuentro con el mismo conflicto. Tengo igual un problema de traslape. Ahora, si reduzco, por ejemplo, en la curva 3, la espiral a 90 metros, o perdón, a 80 metros, acá reduzco, me permite reducir a 90 metros. Entonces, yo ya puedo ir de alguna manera minimizando esto o eliminando probablemente, ¿no? Por ejemplo, una pregunta de defensa de proyecto podría ser eso, ¿no? Yo podría plantearles un conflicto como este y decirles, bueno, ustedes resuélvame, plantéenme una solución a este problema. Bien, cuando calculamos la siguiente transición, fíjense, yo tengo mi transición que es sin mayor conflicto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ingeniero, disculpe, tengo una consulta. ¿Qué pasa cuando tenemos curvas sucesivas? Muy bien, buena pregunta. Si ustedes se fijan acá, todas estas curvas son bastante cercanas, ¿no? Es decir, son muy próximas, diríamos que son bien sucesivas una a la otra. Fíjense, acá por ejemplo, esta es una escala de 200 metros, aquí tengo 50, 100, 150, 200. Entre que termina la transición de esta curva y empieza la siguiente curva, ¿cuánto tengo aquí? Tengo 70 metros, ¿no? Tal vez un poquito más. Fíjense aquí. Aquí tengo menos de 50 metros, ¿no? Acá probablemente algo más de 50 metros. Si nosotros apreciamos este trazo en planta, vamos a encontrar que esto es una curva como estoy describiendo con el cursor, ¿no? Una cosa así, ¿no? Fíjense, aquí la tangente es muy pequeña, ¿no? Acá más pequeña todavía. Entonces son curvas bastante cercanas. Vamos a ver cómo en ese proyecto hemos resuelto este problema, ¿no? Fíjense lo que hicimos en el caso entre la curva primera y la segunda, no hay mayor conflicto. Fíjense, en la segunda y la tercera, el conflicto está en ¿qué? En que este borde, digamos, el borde derecho, su tangente de alcance está aquí y su transición empieza en este punto donde está el cursor. Y la curva anterior, su tangente de alcance termina aquí. Pero fíjense, en realidad no existe mayor conflicto porque cuando yo elimino gráficamente la tangente de alcance de la curva 3, empalma, porque yo llego con mi curva 2, desarrolla hasta el final, fíjense, y empalma con el bombeo normal. Y desarrolla en bombeo normal unos cuantos metros y continúa con la transición. Fíjense, con el borde izquierdo, que corresponde a la línea azul, la transición del peralte llegó a este punto, llegó al bombeo normal, recorre en bombeo normal unos cuantos metros y luego continúa y transiciona con la siguiente curva. O sea, acá básicamente no existía mayor conflicto.
Pero fíjense, entre la curva 3 y la curva 4, ¿cómo se está resolviendo el problema? El conflicto es muy diferente. Acá esta curva está transicionando, fíjense, tendría que haber llegado aquí y la otra tendría que haber comenzado más atrás, ¿no? Entonces, el borde izquierdo de esta curva, acá está sufriendo un problema muy, muy interesante. A ver, ¿qué está pasando? Acá nosotros podríamos haber desarrollado esta curva hasta este punto, identificar este punto por intersección de rectas y continuar con la transición hacia arriba. ¿Se imaginan? O sea, una solución habría sido para el borde izquierdo, transicionamos hasta este puntito y de aquí continuamos con nuestra transición. Esa es una solución. ¿Vale? Sí, vale. ¿Cuál es el conflicto de una solución como esta? De que yo tendría el borde izquierdo, es decir, la calzada izquierda con pendientes relativamente bajas, ¿no? Fíjense, entre 0 a 1% sería mi pendiente transversal. Entonces, desde el punto de vista del escurrimiento de agua, pendientes menores a 2% son conflictivas. Entonces, no me conviene tener, imagínense, tengo casi, con menos de un 2%, tendría casi 100 metros de borde izquierdo, ¿sí? Entonces no me conviene. Alguien me decía, por ejemplo, yo podría llegar a este punto y mantenerlo con 0% aquí para que se vea bonito, ¿no? Es decir, que no hay este pico, sino llego al 0, lo mantengo en el 0 y lo subo. Peor, ¿no? Porque aquí tendría 0% de pendiente transversal. Puedo generar aquí hidroplaneo en mis vehículos. Entonces, ¿cómo resolvimos este caso? Lo que hicimos fue llegar hasta el bombeo normal y mantener en bombeo normal, en peralte de bombeo normal, hasta intersectar con la siguiente transición. Entonces, fíjense, en este caso, estéticamente esta curva, como son dos curvas a la derecha consecutivas, fíjense el vehículo que va a experimentar, va a llegar al peralte máximo aquí, máximo, desciendo, pero no bajo. Llego y sigo inclinado y vuelvo a desarrollar mi peralte. Entonces, el efecto que le estamos dando a esta curva es como una curva continua a la derecha, por la condición de la transición del peralte. El vehículo no va a volver a posición normal, sino hasta cuando termine la transición de la curva, es decir, empieza a transicionar en la progresiva 9 más 350 y llega a bombeo normal recién en la progresiva 10 más 240, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta con esto? Hola. ¿Estamos bien? ¿Continuamos? Y si esa solución sería sin necesidad de cambiar la espiral. ¿Perdón? Esa sería una solución sin necesidad de tener que cambiar la longitud de la espiral. Excelente. Esta es una solución sin haber tocado la geometría horizontal. Esta es una solución fundamentalmente a nivel del manejo del peralte, ¿no? De cualquier manera, aún haciendo el cambio de longitud de transición, acá en esta curva fundamentalmente habríamos tenido este conflicto, porque son dos curvas en el mismo sentido. Y como les digo,
el mayor problema que vamos a tener es en esta zona aquí de entre 2% y menos 2% de bombeo, es donde tenemos que tener la menor cantidad de sección transversal. Por lo que les digo, necesitamos tener una pendiente que permita el escurrimiento del agua lo más rápidamente posible. Entonces, fíjense, 1% ya es una pendiente no adecuada. Cero, ni hablar, ¿no es cierto? Es decir, el 0% en realidad tiene que ser un punto, no puede ser un segmento. Entonces, de cualquier forma, aún reduciendo la longitud de transición y mejorando esta condición de traslape, acá habríamos tenido que analizar esa condición, ¿no? Esa condición. Ya vamos a ver en la siguiente curva cómo se presenta el caso y cómo se resuelve. Fíjense, acá también teníamos un traslape, pero observen, este traslape es muy parecido a este de aquí, donde la curva va, transición aquí, su tangente de alcance calculada como curva independiente termina un poquito más adelante de donde empieza la otra curva. Por eso es que aquí hay un conflicto. Pero este conflicto se lo elimina muy fácilmente porque esta transición en realidad va a iniciarse donde comienza la tangente de alcance de la siguiente curva y fíjense, ahí desaparece, ¿no? Lo mismo va a pasar con el borde izquierdo desciende, se encuentra con el bombeo normal y su transición la inicia un poquito más adelante. Acá no tengo conflicto, fíjense, acá esta curva logra desarrollar el bombeo hasta bombeo normal. Tengo bombeo normal en 75 metros y pese a que estas curvas son sucesivas, pues no necesito una solución como esta, digamos, ¿no? Es decir, esta solución la vamos a aplicar cuando estas dos curvas están muy cerca la una de la otra y cuando tengo este conflicto aquí, este conflicto con relación a la pendiente de la sección transversal, ¿no? Acá no tengo, fíjense, yo logro alcanzar el 2.5%. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos. ¿No hay preguntas, chicos? Este segmento, ese rango, es el rango en el cual nosotros tenemos que evitar tener condiciones de permanencia de la sección transversal, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Acá, por ejemplo, fíjense, hemos logrado desarrollar el bombeo normal. Por lo tanto, esta solución, lo que compete a esta curva, está mejor mantenerlo como está, ¿no es cierto? O sea que se acomoda muy bien al terreno, a las condiciones del diseño, y en el caso de esta otra curva, pues hemos tenido necesariamente que configurar una solución como esa. Muy bien, entonces les vamos a pedir que ustedes completen este cuadro según la solución final, ¿no es cierto? Según esta solución final, la que hemos resuelto gráficamente aquí en la clase, la clave es que ustedes completen este cuadro y lo elaboren de tal manera que puedan tener esta configuración final de la transición de Peralte. ¿Alguna pregunta? Ingeniero. Adelante.
Ingeniero, una pequeña consulta, me perdí en la parte del punto notable, esa distancia libre. ¿Qué representa ese TA, distancia libre, que calculábamos? Ya, a ver, vamos a irnos un poquito atrás. Acá. Nos vamos a ayudar de este puntero. A ver, fíjense, este TE, ustedes saben cuál es, ¿no es cierto? Este TE para nosotros es ese puntito, ¿sí? Ese es el TE, ¿no? Ok, el TA es este punto. Ese de ahí. Ese es el TA. Es lo que nosotros llamamos la tangente de alcance. ¿Sí? Esa es la tangente de alcance. Entonces, lo que calculamos es la magnitud de la tangente de alcance considerando este triángulo. Aquí tengo este triángulo, donde la altura del triángulo, fíjense, es de 8%, y la base del triángulo, ¿cuánto es? Es 70 metros, vale decir la longitud de la transición. Y el 8%, o sea, la otra altura del triángulo, a ver, voy a tratar de ser preciso en mi dibujo. Mi puntero es muy sensible. En realidad, no es mi puntero, me ha prestado mi hija su... Ah, está mal esto. Bueno, más o menos. No tengo manejo de esta herramienta. Acá está un triángulo. Acá está un triángulo. Este es el triángulo, ¿no? Entonces este triángulo, esta es la base y estamos mejorando. Y esta es la altura. La altura del triángulo es el 8%, ¿no? Y la base son estos 70. Imagínense, en pizarra nos hubiera salido más bonito. Estos serían los 70 metros. Entonces yo calculo, con este triángulo, calculo este otro triangulito, ¿no? ¿Sí? Y de este otro triangulito aquí, yo tengo la altura, ¿cuánto es? 2.5. 2.5, y me falta conocer la base, y por relación de triángulos, calculo este 21.875, que lo hicieron algunos de los compañeros. Entonces, esta es la tangente de alcance, y esto es lo que hacemos nosotros en cada uno de los, en cada una de las curvas siguientes, ¿no? Calculo esto. Acá, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido calcular cada curva por separado, ¿no? Y una vez que tengo las curvas por separado, recién yo analizo cómo está mi traslape, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, este traslape era muy fácil porque esta curva, fíjense, tiene continuidad porque sigue ahí, llega a este punto y transiciona hacia adelante. Por eso es que aparece con esa transición. El conflicto estaba en esta. Y mi conflicto era fundamentalmente porque todo este rango de pendientes transversales, pues es no conveniente, ¿no? Entonces, mientras menor sea mi longitud de carretera en este tramo, esa solución es la más adecuada. ¿Ok? Entonces, el ejercicio ahora va a ser que ustedes hagan el cálculo de esta transición. Bueno, ustedes tienen aquí ya el cálculo de la transición curva por curva, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer aquí ya es calcular, pero la condición ya final. Es decir, cómo es que yo voy a configurar esta solución en esta tablita. O sea, tampoco es algo complicado. Lo más difícil ya está hecho. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna más? Me parece interesante que me permitan haber aclarado esto. Fíjense, aquí tengo peralte, peralte final. ¿Por qué tengo peralte final? Porque fíjense aquí, el peralte, por ejemplo, en este punto era 0% a la izquierda, ¿no ve? Y acá era 0% a la izquierda, en el peralte independiente. Pero cuando ya calculo la curva, fíjense, mi peralte ya no es 0%.
en esos puntos mi peralte, ¿cuánto es? Más 2.5, fíjense, ¿no? Entonces, en realidad, lo que yo he hecho ha sido, hoy mi pulso está ahí, lo que he hecho ha sido esta transición, la he traído hasta aquí, aquí y aquí, ¿sí? Por eso es que tengo yo esta configuración, ¿se dan cuenta? Entonces, esta configuración es la que tiene que estar en esta planilla. ¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta. En la planilla, ¿Sí? La columna L que está al lado de la columna progresiva, ¿qué se presenta? Bueno, lado, izquierda, derecha, aquí simplemente es para orientarnos un poco, que nos ayude a interpretar, ¿no? Es decir, ¿a qué lado es la curva? ¿Lado izquierdo o lado derecho? ¿Es cierto? En este caso, la curva, ¿a qué lado sería la curva 1? A ver, ¿a qué lado es la curva 1? A la derecha. La curva es a la derecha. Fácil, ¿no es cierto? El peralte interno, el que se deprime, es el del sentido de la curva, entonces curva derecha. La segunda curva es curva a la izquierda, la tercera curva es derecha, la cuarta es derecha, la quinta es izquierda y la sexta es también izquierda. ¿No? Entonces aquí simplemente colocamos, que en este caso digamos sería curva derecha, entonces D. Listo. Y así, aquí sería I. Y así sucesivamente vamos llenando los valores. Aquí el peralte calculado independientemente y aquí el peralte final con el cual yo puedo obtener esta forma. Por ejemplo, en este punto, acá digo, en esta curva yo necesito conocer dónde se va a mantener el menos 2,5, ¿no? Entre la 3 y la 4, entre la curva 3 y 4. ¿No? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, el siguiente punto tiene que ver con el cálculo de sobreancho en curvas. El sobreancho depende de las dimensiones del camión de diseño, habíamos dicho. Depende del radio de la curva y otro parámetro importante, el ancho de la plataforma. Aquí tenemos una vista de un camión de diseño, en este caso sería el WB20, uno de los camiones más frecuentes en nuestra flota de transporte pesado. ¿Y cómo es que analizamos? Lo que nosotros analizamos es cómo este camión hace su giro. ¿Qué geometría necesita para completar un giro, en este caso de 180 grados? Y en función de eso, lo que se hace es medir básicamente este borde, ¿no? El borde interno y medir el borde externo. Fíjense, en el borde externo hay una línea continua que corresponde a la trayectoria de la llanta, en este caso, que está en el lado externo de la curva, y aquí hay una línea continua que corresponde a la llanta o a las llantas del lado interno de la curva. Entonces llega un punto en el cual la relación o la distancia entre la trayectoria interna de la curva y la trayectoria externa de la curva es máxima. ¿No es cierto? Esta sería. Entonces, para el caso de este camión en particular, esto es 14.11 metros. Pero imagínense esta otra línea punteada que le estoy remarcando con el puntero. Esta otra línea punteada es una representación del borde, fíjense, del borde externo del camión. En este caso, el borde más alejado sería el parachoques, por decirles algo, ¿no? Entonces, este se le llama el vuelo externo. Y este vuelo externo se refiere al vuelo del parachoque. En realidad, esta trayectoria es en el espacio, es decir, está sobre la superficie de rodadura, ¿no ve? Se están imaginando la altura del parachoques de un camión. Que está en contacto es la línea con la plataforma, es la línea negra, es la línea de la rueda. ¿Sí?
Entonces, lo que se ha hecho ha sido analizar diferentes condiciones de giro de diferentes camiones y, bueno, adoptar alguno. Nosotros estaríamos adoptando esta dimensión en general en las carreteras en Bolivia para justificar la decisión de la geometría de la sección transversal en curvas, ¿no? Entonces tomamos este camión de la AISTO. Me dirán, ¿por qué tomamos la AISTO y no tomamos el manual de la ABC? En este caso, porque el manual de la AISTO nos da más opciones que el manual de la ABC. Y bueno, como el manual de la ABC es manual, no es normal, pues nosotros elegimos otro manual, que en este caso es el manual AISTO, ¿no? Entonces lo importante en todo caso es que cuando hacemos el análisis, fíjense, aquí está un análisis geométrico, este está extraído de bibliografía. Fíjense, acá están evaluando el giro de un camión simple, este no tiene acople ni nada, pero ¿qué es lo que interesa que se vea? Que lo que les decía, fíjense, el camión en recta tiene esta forma, su llanta en recta obviamente tendría que ser paralela a la cara externa del vehículo, pero cuando está en curva tiene esta otra dirección, ¿no es cierto? Que es lo que llamamos la deriva. Pero observen qué pasa con el borde externo del camión, o sea, con lo que llamamos el borde del parachoques, está volando prácticamente, ¿no? Entonces, depende de la bibliografía, en el caso de este gráfico, le llaman FA, el valor U, que sería interno, sería el ancho o la distancia entre la trayectoria de la rueda externa y la trayectoria del borde de la rueda interna. Entonces, fíjense, aquí tendríamos este valor U, este valor FA. Bueno, y aquí aparecen relaciones que tienen que ver con los radios, que describe cada uno de los elementos, considerando la trayectoria que describe el borde del parachoques. El R1 sería la trayectoria de la deriva de la rueda delantera, y el R2 sería el radio del borde de la trayectoria de la rueda trasera. Entonces se han hecho una serie de análisis. Fíjense, aquí tengo el análisis, por ejemplo, en tangente. En tangente, el vehículo que va, el vehículo que viene, va a decir el que entra a la curva, y en curva, fíjense cómo cambian las cosas, ¿no? ¿Y qué valores aparecen? Fíjense, en tangente yo tengo este C2. ¿Qué es C2? C2 es una distancia imaginaria entre los bordes o las caras internas de los dos vehículos, y se entiende que el C medio sería la mitad de este C. Entonces este C se va a repetir aquí un medio de ese valor, un medio de ese valor, y tengo ese C. El EV, ¿qué es? EV es el ancho del camión, no el ancho del vehículo. El ancho del vehículo. Entonces, en tangente, fíjense, el WR, que vendría a ser el ancho de toda la calzada, tendría que ser el C medios más EV más C más EV más C medios, ¿sí? Entonces sería una suma de estos 1, 2, 3, 4, 5 factores, ¿no? En suma sería 2 veces EV más 2 veces C, ¿no? Sería 2 veces EV más 2 veces C. Haciendo una suma de 5 elementos. Pero fíjense qué pasa cuando estamos en curva. En curva, el C2 se mantiene, o sea, siempre vamos a decir teóricamente que este C2 va a ser el mismo tanto en tangente como en curva, igual en el borde externo como en el borde interno de la curva. Fíjense, el C2 se mantiene. Vamos a decir que el C, igual esta distancia entre los camioncitos, este valor C igualmente tiene que mantenerse tanto en tangente como en curva. Pero aquí interviene el FA. Fíjense, este FA que aquí lo habíamos descrito, aquí interviene, aparece. ¿Por qué? Porque esta es la distancia, esta es la trayectoria de la rueda delantera, y esta es la trayectoria del parachoques, ¿no?
Entonces, este FA que lo veíamos aquí se traslada a este lugar. Entonces está cambiando la configuración. Y acá teníamos el ancho que era EV, pero ustedes se fijan, el EV está aquí en tangente. Acá es un valor que hemos dicho U, ¿cierto? Entonces U es igual a ¿qué? Es igual a un EV, que sería el ancho del camión, más un factor X que tiene que ver con qué. Tiene que ver con la trayectoria de la rueda externa y la trayectoria de la rueda interna menos el ancho. En este caso sería U, entonces EV más esa trayectoria. Entonces, haciendo todo este análisis, finalmente la AASTO o el manual de la ABC han definido algunas relaciones que las tenemos aquí. Sí. Lo que nosotros aquí aplicamos ya es el resultado del análisis de todo este concepto, ¿no es cierto? Traducido ya en elementos que ustedes pueden apreciar. Acá determinadas definiciones que hace cada manual. A ver, antes de continuar hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan o alguna duda con la mecánica conceptual del cálculo del sobreancho? Todo claro, Inge. Bien, gracias. Bueno, entonces fíjense aquí. La ABC que nos propone soluciones con base en algunos criterios. Por ejemplo, analizaremos este tipo de vehículo. La ABC nos dice tipo de vehículo considerando camión unidad simple, longitud 11 metros, un bus corriente longitud 12 metros, el bus turismo de 13.20 y el bus turismo de 14. Semi-trailer de 3 magnitudes, 1640, 1860, 2240. Nos dice parámetros de cálculo en metros y nos da los valores de las dimensiones longitudinales de estas unidades, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, el semi-trailer tiene una longitud total de 16.4, pero está compuesto de una unidad motriz de 5 o 6 metros y de la unidad de transporte de 10 metros. Entonces, sumados nos da los 16.40. Y así, ¿no es cierto? Vamos definiendo determinados parámetros. A considerar que este cuadro que nos presenta la ABC tiene una calzada recta de 6 metros de ancho. Cuidado con eso, ¿no? Si estamos considerando un ancho de calzada de 3 metros de semiancho. Por 2, esto viene a ser 6 metros, ¿cierto? Bien, dos carriles. Y en función de esto nos da una fórmula de cálculo para el sobreancho, que sería esta fórmula E, y nos dice que el E varía entre 35 centímetros o 0,35 metros y 3,20. ¿Qué quiere decir? Que si en algún caso por la magnitud del radio este valor es menor que 0,35, o asumimos 0,35 o eliminamos, lo volvemos 0. ¿Sí? Y nos dice que el sobreancho en este caso sería, por decirles, el L0 al cuadrado, para decir la magnitud del tamaño del vehículo, dividido entre el radio más 0,15. Y aquí nos van dando igual diferentes fórmulas. Acá nos dice el peralte, el sobreancho, perdón. En el lado interno, 55%, en el lado externo, 45%. ¿Se acuerdan del ejemplo que les mostraba en pantalla? Decíamos 70-30, ¿no? En algunos casos decidimos 50-50. Es decir, esto que nos muestra chicos, es simplemente una sugerencia de manual. No es una norma. Cuidado, no confundamos eso, por favor. ¿Sí?
O sea, no es que así se tiene que hacer. Es una forma de hacer. Ok. Luego nos vamos a los radios límite. Y esta fórmula dice, se aplica entre 30 y 450 metros. Para este camioncito. Para el camión, para buses, entre 35 y 550 metros se puede aplicar esta fórmula. Y finalmente para los camiones ya nos dice entre 45 y 650, entre 65 y 850. Y finalmente nos dice aquí, no corresponde a caminos con calzada de 6 metros. Es decir, en caminos con calzada de 6 metros, esta unidad de 22 metros de longitud no tendría que circular. O, si bien circula, tiene restricciones, ¿no? Pueden haber curvas en las cuales hay conflicto. A ver, si ustedes se fijan, este concepto es bien importante porque me ha tocado discutirlo en varias ocasiones. Ustedes se fijan, el análisis que se hace es considerando que hay dos vehículos de las mismas dimensiones que se van a encontrar en una curva. Un vehículo que entra a la curva y un vehículo que sale de la curva. ¿Sí? Entonces, las condiciones de comodidad y seguridad que nosotros le brindamos a esto tiene que ver con esta solución que en este caso propone la DC. Es decir, nos está proponiendo que dos vehículos de la misma condición van a circular con seguridad y comodidad en esas curvas. ¿Ya? ¿Por qué viene esta aclaración? Porque cuando hablamos de este trailer de 22.4 metros, que no corresponde a caminos con calzada de 6 metros. Cuando digo que hay restricciones, es que este vehículo va a poder circular, pero ¿cuál es el problema? Que cuando esté circulando un camión de esta magnitud, en la curva no va a poder cruzar si quieren con un camión de la misma dimensión en sentido contrario. Entonces alguno va a tener que ceder el paso, ¿no? Es decir, o solamente un camión va a poder circular en esas condiciones. Probablemente vehículos livianos, vehículos pequeños no tengan problema, ¿no? Pero aún así, digamos, este camión puede invadir calzada para completar su maniobra, lo cual establece una condición insegura. Por eso aquí está bien clarito, ¿no? Hay una restricción. Otro tema que es importante, que también está a nivel de recomendación, dice si el sobreancho calculado es menor a 35 centímetros, se adopta al externo, cero, y se da todo al interno, ¿cierto? Entonces, si acá, por ejemplo, yo tengo este valor que estoy calculando, me da 0.35, lo que les decía, yo podría adoptar un valor, cargarlo todo al interno, ahí ya no se cumple esto, ¿se dan cuenta? Esto ya no es así. Si es el menor a 0.35, el 100% va al lado interno y el 0% va al lado externo para 0.35. O si es más pequeño todavía, yo podría desecharlo, ¿no? Es decir, aquí interviene el criterio y intervienen las condiciones. En cualquier caso, lo que nosotros hacemos cuando diseñamos es que si tengo un valor por decirle 0.15 de sobreancho de acuerdo a la fórmula, yo prefiero ponerle este mínimo, ¿no? El 0.35 o el 0.30, digamos, pero nunca eliminarlo, porque siempre unos 30 centímetros son importantes, ¿no? Claro, si me da aquí en el cálculo 2 centímetros, 4 centímetros, bueno, ya no lo tomo en cuenta, ¿no? Directamente lo ponemos 0. Entonces, fíjense aquí, yo les he puesto el gráfico calculando para cada uno de estos criterios, ¿no? Calculando para cada uno de estos criterios, ustedes pueden ver las curvas. Y lo que yo les pediría es que ustedes completen el cálculo de las columnas para verificar si mi cálculo está bien hecho, ¿no? Y ahí estaría el ejercicio para que ustedes lo completen. Aquí estaríamos hablando de otro segmento de curva en el cual
Yo les propongo acá el vehículo tipo, elijamos un vehículo tipo, vamos a elegir un trailer. En ese caso, ustedes tienen que adoptar calzada ya no de 6 metros, sino para este ejercicio tendríamos que adoptar ancho de calzada de 7 metros, ¿no? Pero ya usted nos dice que usemos 730, sí, pero el manual del ABC nos está colocando ha hecho un cálculo para 7 metros. Entonces asumimos esta tabla, esas fórmulas y calculamos esto. De hecho, en la práctica que yo les estoy pasando también está propuesto un ejercicio similar para 7 metros, ¿no? Y está resuelto el ejercicio para 6 metros, por lo tanto tienen ahí para ir estudiando. Y acá tenemos la tabla, fíjense, tengo aquí la tabla y el gráfico calculado para las distintas condiciones, ¿no es cierto? Tengo el semitrailer de 22, el semitrailer de 16, el de 18, tengo el bus de 14 y tengo el camión simple de 11. O sea, tomamos el cálculo para este, para el de 14 y aquí estoy tomando el camión simple de 11. ¿Sí? Entonces, fíjense, calculo y les pido que calculemos estas 5 columnas. Igualmente, aquí tengo ya mi gráfico y si me da flojera calcular, vengo a mi gráfico y como hemos hecho en el peralte, le pongo mi flechita aquí y con esto calculo aquí mi sobreancho. Aquí tendría, por ejemplo, para un radio de 145 metros, tendría un peralte de 1.54 metros de sobreancho, ¿no? ¿Ok? Y acá, esta es la planilla tipo, la GEO03, que tiene ahí me ha salido. Aquí, la GEO03. No, esto está jugando una mala pasada. Salió acá. Esta es la famosa planilla GEO03. Esa es la famosa planilla 03 que a nosotros nos interesa porque esta es la planilla que nosotros tenemos que completar. Ya estamos quedando que esta la completaríamos para el proyecto 3, pero en el proyecto 2 tendríamos que tener completa esta coordenada del eje porque necesito el alineamiento horizontal y necesito el alineamiento vertical. Esta planilla nosotros llenamos porque ya hemos aprendido a calcular peralte, hemos aprendido a calcular el sobreancho y tendríamos que calcular las cotas de borde de plataforma, ¿no? Coordenadas del offset, bueno, eso ya sale del diseño que ustedes van a hacer considerando la sección transversal completa. Bien, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, chicos. Atentos. Ingeniero, con respecto a este llenado de planillas que nos acaba de mostrar, ¿esas van a ser nuestras prácticas 6 y 7 o esta es otra práctica aparte? Esta no la necesitan entregar. Las prácticas que tienen que entregar son las 6 y 7, pero si ustedes llenan estas planillas, pues va a ser de gran utilidad, ¿no? Esta presentación yo se las voy a enviar. Se las voy a subir al Classroom para que puedan rescatar, porque esto no les he dado, ¿no ve? Para que puedan rescatar de la presentación y poderlas completar, ¿no? Está bien. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ingeniero, ¿podría ir a su planilla la GEO03?
Ya, ahí está, ¿la pueden ver? Sí, sí. Ahora, para su llenado correspondiente, vamos a usar solamente los puntos, digamos que... ¿qué puntos tendríamos que usar, perdón, en este caso? Para el proyecto 2. No, para el proyecto... Para la práctica ahí. Ah, ya, en la práctica en realidad esta planilla... perfecto, es que habla práctica 6 o 7 tiene que ver con esto, ¿cierto? Ok. Ustedes tienen definido ya el puntero, es que no se manejaron muy bien estos punteros de mi hija. Ya, ustedes tienen las coordenadas este y las coordenadas norte que salen de la geometría. Ustedes tienen la cota que sale de dónde, la cota sale de el perfil longitudinal y acá, bueno, obviamente ustedes van colocando las progresivas cada 20 metros, ¿no ve? Pues para cada estaca ustedes calculan su coordenada y calculan su cota. Entonces, como ustedes tienen aquí la cota, a partir de esta cota tienen el ancho en tangente, su ancho cuánto va a ser. Su ancho normalmente va a ser a nivel de, estamos hablando a nivel de su rasante, cuidado, ¿no? Esto es importante. Una cosa cuando enseñamos a nivel de rasante y otra cosa cuando enseñamos a nivel de subrasante. A ver, esto lo vamos a aclarar un poquito. Vamos a considerar en todos los casos un espesor de pavimento de vamos a colocar aquí de 0.4 metros. ¿Ya? 0.50 metros vamos a colocar de pavimento. Podríamos colocar 55 también para tener un margen un poco más amplio para el cálculo de los espesores. Mejor, pongámosle 0.55, ¿ya? Lo voy a escribir aquí al lado. El espesor de la estructura de pavimento que vamos a usar es 0.55. Quiere decir esto que mi cota de subrasante va a estar a menos 0.55 por debajo de la cota de rasante. ¿Ok? Bien, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando yo diseño mi sección transversal, mi cota de rasante está aquí, ¿no es cierto? Esa es mi cota de rasante. Mi cota de subrasante es la que está aquí. Ese es mi subrasante. Este es mi rasante. Por lo tanto, fíjense, yo tendría aquí estarían mis 55 centímetros, ¿no? Aquí estarían mis 55 centímetros. Como les digo, soy todavía principiante en esto de este punterito. Entonces acá mis 0.55, ustedes tienen esta cota, que es la de rasante, esta cota de subrasante. Entonces fíjense, su ancho, cuando nosotros calculamos el sobreancho, pues estamos calculando a este nivel, ¿cierto? Entonces tengo 3.65, tengo más mi sobreancho, más la verma que yo le he dado, tengo este borde calculado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que calcular el borde a nivel de su rasante, no es este borde, ¿no? Sino es este otro borde. Quiere decir que yo tengo que bajarle 0.55, mi 0.55 proyectarlo a este nivel. Por lo tanto, mi ancho va a ser 3.65
más el sobreancho externo, más el ancho de la berma, más este ancho que tiene que ver con el espesor del pavimento, ¿no? Entonces, más este ancho aquí. Y al lado interno igualmente voy a tener 365, ¿no? Voy a tener aquí el 365, voy a tener más mi sobreancho interno, más mi berma, entonces voy a tener la distancia hasta aquí. Y para tener a nivel de su rasante, tengo que calcular a este punto. Entonces calcular la distancia del eje, perdón, este es el horizontal, ¿no? El eje está aquí. Y esta distancia es la que viene a esta planilla. Esta es la que viene a esta planilla cuando decimos como ancho de borde de plataforma. Entonces, si es a nivel de su rasante, ojo, es distinto que cuando estamos hablando a nivel de rasante. Entonces, este ancho es, fíjense, a nivel de QD, a nivel de su rasante. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen esta cota, fíjense, ustedes tienen aquí calculado esta cota, ¿no es cierto? La cota del eje. Luego han calculado el ancho, ¿sí? El ancho de incluyendo el sobreancho, incluyendo el borde de berma y por desnivel, el ancho a nivel de su rasante. Han calculado el peralte y con ese ancho, este peralte, esta cota, ustedes pueden calcular esta otra cota. Este otro igual, a la izquierda, ustedes calculan el peralte siguiendo la técnica, calculan la cota, esto es más sencillo porque han calculado también el ancho, entonces ancho por peralte más cota o menos dependiendo de dónde va, tendríamos este valor. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, para el cálculo del sobreancho, ¿para qué tipo de vehículo vamos a calcular? Una pregunta, pensé que les había dicho, pero vamos a ver. Para el cálculo del sobreancho, vamos a aplicar el semi-trailer de 22.4 metros. También en pantalla, ¿no? ¿Hola? Sí, que se ve esa pantalla. Semi-trailer de 22.4. ¿Cómo se calculamos? Hemos dicho el ancho de calzado es 365, vale decir 730, ¿no? Ok. A ver, ¿qué es lo que tendría ahora por el correo? Tendría que mandarles la presentación. Mejor me anoto ahorita. Presentación. Voy a enviarles una planilla GeoC03 de un proyecto terminado que les sirva de ejemplo para despejar algunas dudas y hagan alguna aritmética los que quieran y entender mejor, ¿no? Y cualquier duda que haya, pues estamos para atender. Y como les digo, hay varios de ustedes que me escriben por WhatsApp, yo les contesto en la medida de lo posible. Hemos aclarado algunas dudas de proyecto, alguno. Así que sí estaríamos. Bueno, me gustaría un poquito, antes de terminar la parte teórica, alguna otra pregunta más, chicos.
¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces perfecto. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, hemos improvisado un poquito ahorita al querer utilizar el puntero, porque hay cosas que obviamente se nos van, pues, ¿no? Esto estaba dimensionado al principio para trabajarlo en pizarra, como siempre lo hacemos, pero he tratado yo de adaptarlo de la mejor manera posible a este tipo de clases, pero ven, siempre hay detalles que se nos van. Espero para la próxima clase afinar un poquito más esto de las presentaciones, sobre todo para que no nos queden así unos dibujos tan infantiles, ¿no? Bien, antes de terminar la clase, me interesa retroalimentación de ustedes, es decir, que necesitamos mejorar de este tipo de clase comparado con lo que tenemos en el face-to-face, que estamos acostumbrados. Y me gustaría incluso hasta por lista pedirles, ¿cómo les digo? Más es una forma de ayudarnos entre todos para mejorar, ¿no? A ver, Abraham, Gabriel, Maldonado, me gustaría tu opinión.